Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Libertópolis.com. Regresamos a Libertópolis y ya está con nosotros nuestro invitado Carlos Cerezo Blandón, quien es candidato a alcalde por el partido Bien, con quien vamos a platicar acerca de su proyecto para llegar al que ejecutaría en caso de llegar a la alcaldía aquí en Guatemala. Muy buenos días, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, aquí a la orden. Y Carlos, me gustaría que empezáramos hablando un poco acerca de ti. Cuéntanos qué has hecho antes de llegar a la alcaldía y cuéntanos acerca de ti. Claro que sí, soy abogado y notario. Bueno, un poquito antes de eso, viví fuera de Guatemala algunos años cuando era más joven, estudiando por allá por razones políticas de los años 80. Luego regresé a Guatemala, empecé a estudiar abogacía. Luego tuve la oportunidad de tener una beca fuera de Guatemala también en Europa para estudiar aviación. Después de estudiar aviación, terminé la carrera de Derecho y me he dedicado a la abogacía y el notariado desde finales de los 90s. Posteriormente he sido catedrático universitario por más de 15 años, especialmente en la Universidad Rafael Landívar, dando clases desde teoría del Estado, que es una de las clases que tal vez a mí más me gusta por el estudio teórico y práctico del Estado y cómo funciona la sociedad, hasta Derecho Internacional Público, que también es una carrera, un curso muy, muy bonito porque estudia uno las relaciones precisamente de los estados entre sí y aparte de eso, pues me he desarrollado en los últimos años, los últimos 15 años, como abogado ambientalista trabajando en temas de conservación de la naturaleza. Tal vez es una de las áreas que más me gusta del derecho, porque he tenido la posibilidad de presentar iniciativas de ley en temas ambientales, hemos contribuido a leyes de áreas protegidas, etcétera. Entonces es un trabajo bastante edificante en la parte legal. Carlos, cuando las primeras veces que pudimos tener contacto contigo de forma pública, ¿sí? Fue porque has tenido varias participaciones políticas. Una de ellas fue como candidato a diputado y otra en las elecciones pasadas haciendo esta promoción de la candidatura independiente para la presidencia y de hecho hasta pues con algún recurso legal. ¿Cuál es la idea ahora de participar para candidato a alcalde cuando habías hecho una lucha pues en otros sectores, en otro lugar? Bueno, las candidaturas a las diputaciones tal vez es donde uno y en muchos casos posiciones no ganadoras, digámoslo así, por el sistema que tenemos, que es un sistema de listas en el cual no se vota directamente por las personas, sino se vota por una lista y al final para quedando el que encabeza esa lista. Entonces, los colados. Los colados. Entonces se participó para empezar a tomar cierta experiencia en el tema político. Y bueno, también de esa experiencia vienen posteriormente los planteamientos como el que hice en el 2019. Y de hecho es una idea que nace en la universidad con algunos alumnos que me preguntan si una persona en Guatemala puede ser candidato sin partido político. Y en ese momento pues yo les dije, miren, déjenme investigar un poco porque no tenía en ese momento la respuesta. Nosotros proveníamos de una cultura, digamos, de partidos políticos en el sistema electoral. Y al investigar, de hecho, por ahí escuchaba a alguien decir que es ilegal ser candidato. Imagínense ustedes, ilegal, pero yo he estudiado el Código Penal y no existe ningún delito que diga que es ilegal ser candidato sin partido político. Entonces es interesante el término, ¿verdad? Y parecía también que es ilegal presentar propuestas
si eres independiente. Imagínense O eso. hacer parodia del asunto también parece ser que es ilegal. No, Pero no penalmente como lo dices tú, sino electoralmente ilegal. Ni siquiera, porque no hay una prohibición. No, el tribunal eso es lo que cree. Pues. Sí, no hay una prohibición expresa, que fue lo que me dijeron. Es prohibido que uno sea candidato independiente, no hay tal prohibición. Luego me dijeron solo los partidos pueden. Fui a buscar la exclusividad de los partidos y tampoco. Y de hecho es una costumbre, o mala costumbre yo diría, porque hay un artículo que establece, por supuesto, que los partidos políticos tienen, dentro de los derechos que tienen como organización política, tienen el derecho a postular candidatos. Pero esto es obvio, porque el derecho a postularse es del ciudadano y de la ciudadana, no es de los partidos políticos. Los partidos políticos como organización, de hecho, ni siquiera aparecen en la Constitución Política de la República nuestra, porque si no estaríamos en una democracia corporativista y no una democracia individual y una democracia personalista como lo tiene y lo sostiene nuestra Constitución. Entonces, hice esa propuesta y luego esta propuesta de candidatura a la alcaldía no es más que seguir otra ruta para tratar de hacer cosas buenas por el país y para tratar de postular ideas novedosas y alternativas al sistema tradicional de los partidos políticos. Estoy participando con un partido político después de haber organizado un comité cívico para participar en estas elecciones, pero de nuevo encontramos todos los obstáculos habidos y por haber en la ley electoral, en los reglamentos electorales. Entonces hicimos una alianza estratégica con un partido político pues no tradicional, no es de los más grandes, de los más conocidos dentro del ámbito político, y por eso se logra esta sinergia con el partido, a invitación del diputado Aníbal Samayoa, un diputado joven que va para la reelección y que tiene pues una bastante buena trayectoria. Entonces, esta sinergia fue interesante porque nosotros lo vemos siempre como una alternativa de participación distinta a las que hay en el mercado. Hablaste de querer llegar a la alcaldía para hacer cosas novedosas, lo cual es poco común en los políticos. ¿A qué te refieres con esto? Bueno, primero, cambiar la visión de lo que se tiene de la municipalidad. He escuchado a muchos candidatos hablando de que ellos son la solución y ellos tienen la solución, y me parece eso bastante simpático porque es un poco más de lo mismo, ¿verdad? Una de las quejas que nosotros hemos encontrado de esta administración, que ya trae una visión de hace bastantes años, es bastante autoritaria y prepotente, diciendo, bueno, ellos saben lo que quieren hacer y entonces no le preguntan ni escuchan a nadie. Entonces la alternativa que nosotros estamos presentando es una alcaldía con un alcalde que escuche, una alcaldía con un alcalde que tome la opinión de los demás, y por eso es que nosotros hablamos de construir una ciudad por y para todas las personas, una ciudad que respete la dignidad de las personas y que además promueva el bien común, que es algo bastante ya de lo que nadie habla en esta ciudad. Ahora, cuando dices de una alcaldía que escuche y tome en cuenta la opinión, ¿cómo lo vas a concretizar? Porque muchos pueden pedir muchas cosas y pueden ser contradictorias. Unos van a pedir algo y otros van a pedir otra cosa, y entre ambos no hay conciliación. ¿A qué te refieres concretamente? Bueno, primero estamos en una democracia, creo yo, y la democracia es el gobierno de la mayoría. Pero, sí. Y ese para mí es una falencia en la democracia, porque la mayoría puede decidir violar el derecho de alguien más. Y está esta frase de que se le atribuye a Franklin, diciendo la democracia son dos lobos y una oveja decidiendo cuál será la cena, y la república es la oveja armada impugnando el resultado. Sí, pero tenemos que tomar en cuenta, y bueno, y te lo respondo con una frase que me dijo mi padre en algún momento, precisamente cuando yo le pregunté cómo se toman decisiones políticas, estando en una posición como funcionario. Él me dijo, siempre que vayas a tomar una decisión política, tómala en favor de alguien, nunca en contra de nadie,
y nunca para tratar de perjudicar a alguien. En las decisiones políticas definitivamente se va a, tal vez utilizando la misma palabra, a perjudicar, entre comillas, a algún grupo o algún sector para favorecer a otros. Pero tenemos que pensar que vamos a estar favoreciendo primero a la mayoría. No es que esa mayoría vaya a tomar decisiones pues, ilegales, no estamos hablando de una turba que la mayoría va a linchar a alguien más porque pensó algo negativo. No, estamos hablando dentro del proceso social y a lo que me refiero es que queremos acercar la municipalidad a las personas. Hoy en día las alcaldías auxiliares son más cercanas al alcalde que a la ciudadanía y no escuchan a la ciudadanía. La idea es que las alcaldías auxiliares sean más cercanas a la población, sean más cercanas a la comunidad para escuchar lo que la comunidad, los barrios, las colonias, las zonas desean y en ese sentido ir buscando las mejores soluciones para todas las personas y todos los sectores que estén dentro de la ciudad. Hay temas muy comunes a todas las candidaturas porque son problemas torales en la ciudad y es tema del transporte, el tema del agua y el tema de los desechos sólidos, la basura. ¿Cómo piensas afrontar estas situaciones? Bueno, tenemos, como dije, en el plan de gobierno hay dos partes, ¿verdad? Una parte que es muy, muy técnica, es la parte que han desarrollado los expertos que tenemos trabajando en el programa. Y hay otra parte que nosotros llamamos el ABC para construir esta ciudad precisamente por y para las personas. El agua, por ejemplo, lo estamos tratando como un tema integral que pasa por el tema de medio ambiente. No podemos estar pensando en el agua, pero por el otro lado estar autorizando licencias para que se destruyan los pocos bosques que quedan alrededor de la ciudad o licencias en los barrancos, porque ahí es donde están las fuentes de agua y las fuentes de recarga hídrica. Entonces, el tema del agua se tiene que ver dentro de una forma integral. Y a grandes rasgos podemos profundizar en esto. En el tema, por ejemplo, del tránsito, ¿verdad? Conlleva también una nueva visión para enfrentarlo. Uno es el transporte público, ¿verdad? Yo diría que no es que lo tengamos que... primero hay que establecerlo, ¿verdad? Y de hecho, en la ciudad y casi en el país no existe transporte público porque todo el transporte que llamamos público es privado, ¿verdad? Inclusive el transurbano, inclusive el Transmetro está administrado de lo que poco conocemos o concesionado a una entidad privada que es la que incluso se queda con la mayor parte de los beneficios de eso. Entonces, transporte público hay que establecerlo para empezar, porque eso en un momento dado va a paliar el número de carros y el número de vehículos que hay en las calles. El gran aumento, por ejemplo, después de la pandemia de las motocicletas, que fue exponencial, fue debido a que por alguna razón desapareció el transporte público que teníamos, o por lo menos los buses, digamos. Por alguna razón porque lo prohibieron. O sea, la gente no podía subirse a un bus. Sí, o sea. Pero ¿qué pasó con esos buses? ¿Por qué no volvieron a salir a las calles nuevamente cuando pasó la pandemia? Claro. Esos buses, a mi criterio, están guardados en algún lugar y no los hemos encontrado todavía. Pero estaban solo en la nómina. Sí, exacto, porque de hecho siguen, de lo que yo sé, siguen recibiendo el mismo subsidio que recibían antes, solo que no están circulando. Entonces, ¿qué pasó con ese transporte público? Nadie lo ha podido ver. Por ejemplo, pasa también por el tema del el mismo Transmetro, ¿verdad? O sea, yo no sé si ustedes han estado parados en el tráfico en algún momento y no ven que pase ningún Transmetro a la par de ustedes. O sea, esa vía exclusiva está completamente desaprovechada porque no hay suficientes unidades para dar el servicio que corresponde. Inclusive yo conozco, por ejemplo, muchos abogados que utilizarían el Transmetro para dirigirse al centro cívico, a tribunales y a hacer sus trámites y no usar su vehículo si tuvieran más seguridad, si tuvieran más comodidad y si existieran más unidades del transporte. Entonces,
hay que verlo de esa forma. Y entonces, ¿cuál es la solución, Carlos? Porque no hay una solución. Bueno, tenemos que ir a un corte. Sí. Tenemos que ir a un corte, nos quedó el tema Pero de la solución y nos quedó el tema del desecho sólidos, o sea, mucho que hablar. Sí, y te dejo las preguntas cuando regresemos. Así que, ¿nos querías contar algo? Ah, sí, por supuesto, siempre hay cosas buenas que contar. Pero, o sea, si a usted todo este proceso electoral del que quedan 59 días y 57 días y medio de campaña, le provoca estrés, diabetes, gastritis o falta de energía, Quinfica tiene la solución natural, con la línea más completa de medicina natural, suplementos, vitaminas y aceites esenciales. Encuentra tiendas Quinfica en zona 1, en zona 2 en El Zapote, zona 10 en la 20 calle, zona 15 en el Boulevard Vista Hermosa, zona 9 Centro Comercial Montúfar, en la zona 11 en Centro Comercial Las Majadas, carretera a El Salvador, en el Centro Comercial Metro Plaza, San Nicolás, Misco y Antigua Guatemala. Haz tu pedido natural al 2308-4444 o al WhatsApp 4026-2256. Quinfica, tu laboratorio natural. Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Libertópolis. Por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis. El valor de la verdad. Libertópolis. El valor de la verdad. Libertópolis.com. Recuerda mandar Accountax al 4585-4280, 4585-4280 para participar en el sorteo de riesgos fiscales en el sector inmobiliario. El próximo 4 de mayo se va a llevar a cabo este seminario, donde se va a estar hablando acerca de los criterios de la SAT, criterios fiscales en el tema de revaluación de inmuebles, compraventas y temas de inmobiliarios, así como las consecuencias penales en las transacciones inmobiliarias, además de fondos inmobiliarios en Panamá. Estarán en el panel Jean-Pierre Barrascut, director general de Accountax, Mario Estuardo Archila, de Consorcium Legal, y también Oliver Muñoz, de Quijano y Asociados. La entrevista con Carlos Cerezo Blandón, candidato a alcalde de la ciudad de Guatemala por el partido Bien. Y Carlos, cuando nos fuimos al corte estábamos hablando acerca de las soluciones, o sea, has hablado de 3 problemas básicos, hay un montón de problemas más. Uno de ellos es el agua, dijiste. Bueno, primero la falta de cercanía de las autoridades, así lo planteaste aquí, la falta de cercanía de las autoridades con los ciudadanos, justamente esa sería la palabra. La otra, el agua, el transporte público, y bueno, ¿cómo estarían las soluciones para eso, Carlos? Bueno, vamos a ver, el aumentar el transporte público va a dar una solución también al tema del tránsito. Ya, o sea, el tema claro. Si ves el problema, digámoslo así, del tránsito, no existe. Hacer más calles no es tan fácil, ¿sí? No, y hacer más pasos a desnivel solo nos provoca que hagamos el tráfico abajo de la tierra y no por encima, pero no soluciona necesariamente. Y si hay una camioneta con dióxido de carbono abajo de la tierra, nos llenamos de humo y entonces todavía peor. Aparte del hecho que los pasos a desnivel lo que han logrado, por ejemplo, en el tema del agua, es que se embalse el agua por debajo de donde están los colectores y por debajo de donde están los drenajes, porque los drenajes están digamos, por debajo de las calles, y si tú haces un paso a desnivel por abajo de eso, pues obvio se va a inundar. Y es más, ahí también podemos tocar el tema del agua. Mientras más asfalto pones, más agua perdemos de la que cae de lluvia, y eso impide que se recarguen los mantos freáticos, ¿ya? Y eso nos va a provocar un problema mayor, porque toda esa agua que estamos recibiendo de lluvia se pierde y se va a los tragantes. Esto te provoca otra situación que a mí me la explicaron y yo no comprendía por qué, el tema de las plantas de tratamiento de agua, que tiene que ver también con todo esto, y es que cuando
Aquí los colectores están mezclados entre aguas negras y aguas pluviales. No hay una separación. Entonces no hay una separación y eso es algo que se tiene que hacer y es una inversión grande que se tiene que hacer a lo largo de los próximos años. No es una cuestión de los próximos 4 años, sino lo van a tener que seguir haciendo porque hay que separar las aguas pluviales de las aguas negras. ¿Por qué? Porque así podemos aprovechar las aguas pluviales, pero por otro lado podemos tratar las aguas negras antes de que se vayan a los ríos y sigamos contaminando, para mí, una de las fuentes, lo que podría ser una de las fuentes de agua para la ciudad de Guatemala, que es el lago de Amatitlán. Ahí tenemos un reservorio natural de agua que podría reciclarse, ¿sí? Nosotros estamos mandando agua para allá y podríamos estar jalando agua para la ciudad si la tratáramos y si la utilizáramos correctamente. Entonces ahí, por eso digo, tenemos que ver los temas no es solo la falta de agua lo que hay que tratar, ¿ya? Sino es cómo vamos a suplir esa falta de agua. Por ejemplo, hay otro tema, me hablaban del embalse del Teocinte, que es uno de los más grandes y de los que surte de agua a la ciudad de Guatemala. Primero, está fuera de los límites de la jurisdicción de la ciudad, está en otro municipio. Igual el agua que traemos de Chimaltenango, igual el agua que traemos de Zacatepeques, que está surtiendo a la ciudad de Guatemala. Entonces, la alcaldía debería estar invirtiendo en cuidar esas cuencas, en coordinación con estas otras municipalidades, si es que queremos seguir manteniendo la cantidad de agua. Entonces, pero el embalse del Teocinte me estaban diciendo que hoy en día está funcionando al 20% de su capacidad porque se está asolvando, no se le ha dado el mantenimiento que necesita para poder llenarse suficiente y por ahí podrían estar parte de las soluciones. Otra solución al tema del agua es empezar a solicitar a las constructoras que hagan edificios sostenibles. Ya existen varios proyectos de esto. Las inversiones que se tienen que hacer por parte de las constructoras son nominales cuando se dividen entre todos los apartamentos, entre todas las unidades que se van a construir, y al hacerse en la etapa de construcción es 1000 veces más barato que hacerlo posteriormente. Ya hay algunos proyectos de edificios, lo que se llama agua cero positivo. Esto quiere decir que primero podrían estar captando el agua de lluvia para utilizarla en el edificio. Segundo, el agua que captan, ya sea de la lluvia o del área municipal, digamos del agua municipal, la reciclan, la reusan, ¿sí? Y posteriormente la limpian antes de que salga del edificio, de la colonia o del barrio, porque también tienen plantas de tratamiento de agua. Entonces, todos estos procesos se tienen que hacer en forma paralela porque no hay una solución. Cualquiera que les diga, sí, yo tengo la solución para el tránsito, no existe. Hay que preparar la ciudad para muchas cosas, ¿sí? Si queremos evitar, por ejemplo, que la gente utilice su vehículo para movilizarse 3 cuadras, ¿sí? Bueno, hay que poner medidas de seguridad primero para que la gente se sienta segura. Entonces hay que preparar a la ciudad para que sea segura para caminar. Segundo, una cosa tan sencilla, hay que hacer aceras. Hay que hacer las áreas y reparar las áreas que se necesitan para caminar. Luego todo el mundo habla también de las ciclovías. Hay que construir las ciclovías, hay que educar vialmente a la gente que maneja para que respeten a las bicicletas y respeten las ciclovías. Hay que preparar a la ciudad para que existan estacionamientos para bicicletas. Yo no sé si ustedes en algún momento han salido en bicicleta. Uno llega a cualquier oficina pública, no digamos, y uno llega a la mayor parte de centros comerciales, digamos, en la ciudad, y no tienen estacionamiento para bicicletas. Entonces, ¿dónde dejo yo pues mi vehículo de transporte, aunque este sea una bicicleta, si no hay dónde dejarlo? Entonces, ¿qué hago? Utilizo mi vehículo. Y como solo hay 4 años y esperando reelección, pero lo que se tiene es 4 años una vez siendo electo, ¿por dónde empezarías? Yo empezaría por darle satisfactores directos a la ciudad y, como digo, hay que prepararlas a la ciudad para eso, ¿verdad? Son procesos.
Casi todos los alcaldes y los mejores alcaldes que ha tenido la ciudad de Guatemala, según me cuentan, porque pues no tenía la edad para conocerlos, han estado incluso menos, o sea, 4 años, pero han dejado establecidos los procesos que se necesita continuar y ahí también hay un tema, hay que dejar establecidas las normativas, ¿sí? Y los planes de ordenamiento territorial y los planes a futuro para que los siguientes alcaldes pues no les sea tan fácil llegar y cambiar las cosas, sino más bien sean procesos que se mantengan en el tiempo. En algún momento, por eso, por ejemplo, nosotros presentamos en el Congreso de la República una iniciativa de ley que se llamaba el Cinturón Ecológico Municipal. Ustedes han escuchado del Cinturón Ecológico Metropolitano, y es tratar de cuidar los barrancos alrededor de la ciudad, pero lo que precisamente tratamos de hacer es que esto fuera una ley a nivel de todos los municipios del país, porque todos los municipios del país necesitan empezar a cuidar sus áreas verdes, porque si no van a tener los mismos problemas de agua que está sufriendo hoy en día la ciudad de Guatemala. Entonces, ¿por qué esperar a eso? ¿Y por qué una ley? Porque entonces se mantienen estas disposiciones en el tiempo y no dependen de quién esté de alcalde en un momento determinado. Y mira, y con el tema de las áreas verdes, o sea, hemos visto algunos barrancos en los cuales se les otorga licencia de construcción. Ahora, el punto es que muchas de esas áreas son privadas. Eso iba a preguntar. O sea, ¿por qué darles el derecho a una persona privada? O sea, mira, yo tengo una contradicción ahí que me resulta muy molesta, y es que en Guatemala cualquiera viene y te agarra un mapa y dice, esto va a ser reserva natural, y la define, y adentro están un montón de cosas privadas. Entonces, y después encima de todo les cobras el UCI. O sea, ¿cómo va a ser eso? Que te quitan el uso de tu propiedad privada y te cobran el UCI. Y ahí lo voy a decir por Villalobos. ¿Tú estarías de acuerdo con que yo en mi propiedad privada, a la par de tu casa, ponga un basurero? Porque es mi propiedad privada. No, pero ahí está la licencia en todo caso. Pero con licencia y todo, porque aquí se pueden conseguir licencias hoy en día en la municipalidad, en los ministerios y en todos lados. Tú sabes perfectamente bien que las licencias se consiguen en cualquier lado. Va, por eso, pero ese es otro tema, porque ahí hay asuntos yo podría tener un tratamiento privado. De hecho, en la zona 5 hay varios lugares donde se recogen reciclados. Pero bueno, pero la pregunta es para ti, que sos el candidato, no para mí. Entonces, el tema tiene que ir con, o sea, tenemos el problema de las licencias. En algún lado, los barrancos, pero en otros lados, allá en la zona 3, o sea, al lado del incienso, la gente no pide licencia de construcción. O sea, simplemente ponen, y yo he ido a caminar a esos lugares, y de veras, algunos lugares yo no entiendo cómo llega la gente. O sea, literalmente no entiendo cómo llega la gente. Un peligro espantoso. Construyen, o sea, de veras, no queremos pensar en un terremoto como el del 76. No, por supuesto. Entonces, ¿cómo haces para resguardar ambas? Tanto la licencia de construcción para los sitios estos privados, y para que no tengamos este doble asunto de que es una zona privada, pero no le doy licencia, pero le cobro el UCI, y el otro lado donde nadie toma la licencia de construcción. Exacto. A ver, el tema, primero vámonos a la Constitución, ¿sí? Y creo que es la ley fundamental, indistintamente que filosóficamente tengamos nuestras diferentes formas de pensar, pero la Constitución establece que el bien común priva sobre el bien particular. Primer punto. Segundo, hay otro artículo en la Constitución que dice que debemos preservar nuestros recursos naturales. Correcto. Y tercero, en otras partes del mundo, e incluso aquí en Guatemala, en algunos lugares, ¿sí? Incluso para las áreas protegidas se establecen determinados usos para determinadas áreas, ¿sí? Hay ciertas áreas que definitivamente, por su valor biológico, por su valor en el tema del agua, ¿sí? Definitivamente se tienen que mantener intocadas. Ahí estoy de acuerdo contigo en el punto de que, en efecto, si no me van a permitir a mí, en mi propiedad privada, hacer algo, entonces que tampoco me vaya a perjudicar encima de eso y que tenga que pagar, digamos, un impuesto sobre eso. Al contrario, en efecto, por eso es que para algunas áreas protegidas se pensó en que si no se va a poder tocar el bosque,
Entonces existen incentivos forestales y existen incentivos para la conservación de esos bosques para compensar un poco. De hecho, y nosotros estamos impulsando, en mi trabajo, digamos, impulsando proyectos en donde se consiguen recursos para compensar precisamente al propietario privado que no puede utilizar el bosque, utilizar la madera del bosque, por decirlo de una manera, ajá, pero que la conservación sí le genere dinero para seguir conservando. O sea, hay opciones en lo que se puede hacer. Sí, y cuarto, digamos, pienso que hay que buscar un punto medio porque se puede construir respetando parte de la naturaleza, ¿sí? Se puede construir respetando áreas verdes, se puede construir, de hecho, por ejemplo, hay otra ley que dice que en algunos condominios, en algunas colonias, en algunos desarrollos, el 30%, si no estoy mal, de la construcción del total de metraje cuadrado debe quedar como área verde. Y a alguien se le ocurrió, ¿verdad? Tratando de, ahí sí que echa la ley, echa la trampa, tratando de saltarse esto. Entonces dijeron, bueno, vamos a contabilizar los camellones de grama de en medio de la colonia como parte del 30% de área verde. Y las municipalidades y la Municipalidad de Guatemala lo acepta. Entonces ahí hay un problema, ¿sí? Porque en efecto hay un incentivo perverso que está utilizando la municipalidad hoy en día, por eso necesitamos un cambio de visión, un incentivo perverso por el tema del UCI, ¿sí? Un bosque, por ejemplo, ¿sí? Paga el UCI, digamos, de una sola propiedad, pero un desarrollo de 300 casas o un edificio de 300 edificios paga 300 UCIs, entonces ahí hay un incentivo perverso. Y de nuevo, el día de mañana, si no queremos buscar un punto medio para respetar los bosques de los barrancos y queremos permitir un desarrollo inmobiliario al 100%, después no nos quejemos que no tenemos agua. No nos quejemos que se acabó el agua, ¿sí? Porque no estamos dejando espacio para que se cree. Todos sabemos que los bosques son los que producen agua a través de la lluvia y demás, y los nacimientos. Y si eso lo tapamos con asfalto, entonces no vamos a tener agua o la vamos a tener que sacar de algún otro lado. Entonces hay que buscar puntos medios. Claro, vamos a hacer una pausa y pensaba, bueno, en el tema de la generación del agua o la captación del agua, pero también pensaba en el tema de la distribución, porque de nada sirve tener agua si tenemos una tubería que no funciona. Pica. Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Ya como última pregunta, Carlos, porque ya tenemos solo 2 minutos y medio. ¿Quiénes te acompañan en el equipo? Porque eso es muy importante. O sea, se nos olvida que antes que el alcalde entra el concejal 1, el concejal 2. Sí. Y a veces se nos olvida preguntar quién es el concejal 1 y ese concejal 2. Y pues tu equipo, síndicos, los que acompañan al candidato alcalde. Gracias, sí. El concejal 1 es el licenciado Carlos Herrera Torres. Él es abogado y notario. Tiene una experiencia muy amplia en docencia universitaria, en comercio internacional y en cooperación internacional, pero además tiene una proyección muy importante a nivel social. La concejal 2 es Ingrid Varías. Ella trabaja en el área privada, ¿verdad? Cercano con todo el tema de transporte pesado y demás, entonces tiene mucha experiencia en las necesidades de este gran sector, inclusive que a veces este sector pide, digamos, alguna solución a las restricciones que se tienen dentro de la ciudad de movilidad y demás. Entonces, y tenemos antropólogos, tenemos estudiantes universitarios, hay una universitaria con mucha proyección que se llama Nicole Recinos, un antropólogo, José Alejandro Castellanos, y bueno, el equipo es bastante grande. Los expertos que han estado trabajando en el plan de gobierno, hemos encontrado o encontramos una respuesta muy interesante y muy positiva por gente joven
nos ha ayudado en esto, gente que ha visto positivo el proyecto y que nos está acompañando en este momento. Pues estamos ya por concluir. ¿Con qué te gustaría concluir? Bueno, no sé, que Carlos dé su mensaje final acerca es. de su propuesta. Bueno, gracias por el espacio. Precisamente vemos que el tiempo es corto para discutir un plan de gobierno o un plan para plantear soluciones a tantos problemas que tiene la ciudad, pero yo lo plantearía más en positivo, un mensaje para los jóvenes que vayan a votar. Ellos sí pueden hacer la diferencia. Es, de hecho, en este momento lo único que puede hacer una diferencia. Si votan por las personas correctas y si votan por las personas que ellos consideren son los mejores, vamos a poder cambiar a los malos funcionarios que estén en el gobierno actual a todos los niveles. Entonces les insto a que participen, que vean, por ejemplo, nuestro plan, lo pueden ver en carloscerezogt.com, ahí lo pueden descargar, ahí lo pueden analizar y hay un espacio en donde pueden dirigir preguntas y comunicarse con nosotros para poder hablar de estas necesidades. Y la idea es, terminando con lo que empezamos, es ver las cosas en positivo. No, los problemas son situaciones que debemos enfrentar y eso se puede hacer en positivo, se puede hacer en una forma proactiva y no necesariamente solo criticando lo que hay, sino que más bien proponiendo soluciones para lo que viene. Pues muchísimas gracias, José Carlos. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, muchas gracias a ustedes. Aquí les estamos dando a conocer las diferentes entrevistas los jueves con María Dolores a los candidatos a alcalde. De lunes a miércoles estamos con candidatos presidenciales y alcaldes de la ciudad de Mixco, pero lo importante es que usted tome su decisión viendo quiénes son los que protegen, los que quieren tener un Estado de Derecho que protege la vida, la libertad y la propiedad. Muchas gracias, Carlos, nuevamente. A ustedes, gracias. Muchas gracias a todos ustedes, que tengan un excelente día. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión. Recuerde, ciudadano informado, ciudadano respetado.